Muy buenas, nuevo vídeo. Hoy vamos a ver hasta 10 consejos para aprender idioma y 2 consejos adicionales, es decir, hasta 12 consejos prácticos y aplicables en el día a día para aprender inglés, francés, alemán, chino, cualquier idioma que queráis aprender. Además, son tips de estudio que algunos incluso los podréis transferir a otras disciplinas, pero hoy nos vamos a centrar en el aprendizaje de idiomas. 12 tips de verdad muy sencillos, quedaos hasta el final para ver los 2 extras. Y nada, no me enrollo más. Me presento, soy Javier de @academia5c y vamos al vídeo. Bueno, el primer consejo es que tengáis un equilibrio entre la teoría y la práctica. Esto lo digo siempre en el aprendizaje de la ciencia, pero al igual se puede aplicar dentro del aprendizaje de los idiomas. Y es que hay gente que dice, no, yo solamente voy a aprender la gramática o el vocabulario, que es lo que me entra en los exámenes. O no, yo no quiero aprenderme nada de gramática o nada de vocabulario. ¿Por qué? Pues porque yo al final lo voy a utilizar en mi trabajo o en mi vida personal, o incluso no voy a utilizar el idioma y no me sirve para nada aprenderme la gramática. La realidad es que ni una cosa ni la otra, ni tanto ni tampoco. Como en la mayoría de estas cosas, en el equilibrio está la virtud, ¿no? En el punto medio está la virtud. Entonces, mitad teoría y mitad práctica, por tener una regla así sencilla. Ni una cosa ni la otra, sino que tenemos que aprender tanto la parte de gramática, vocabulario, verbos, todo esto, y luego también, por supuesto, al final, dentro de un idioma, el objetivo principal es que sepamos comunicarnos entre nosotros. El objetivo de aprender un idioma es que nos sirva para nuestra vida personal, para nuestra vida profesional o para lo que sea. Así que equilibrio entre la teoría y la práctica. Segundo consejo, cómo estudiar la gramática y el vocabulario. Bueno, la verdad es que hay muchos métodos de estudio, ya hemos visto aquí muchos métodos de estudio aplicando a la ciencia, pero vamos a ver, aparte de eso, que seguro que muchos de esos los podéis aplicar también a los idiomas, vamos a ver algunos que podamos aplicar específicos para el aprendizaje de la gramática o de vocabulario. Por ejemplo, las fichas de estudio un método para aprender esa parte más de gramática, vocabulario. Al fin y al cabo, esta parte sí que vamos a tener que utilizar un poquito la memorización. Otra técnica también muy interesante es coger una caja o distintas cajas o distintas cosas así huecas y en cada una asociarla como a un nivel. Es decir, algo que no sepas, algo que sepas así un poquito, algo que ya vayas entendiendo a la mitad, algo que ya sí lo vayas entendiendo, y por último, el último nivel ya sería el de dominio absoluto. Es decir, coger por ejemplo una caja, dividirla en 5 partes y hacer como fichas, tarjetas o lo que sea, y irlas poniendo en cada nivel. Es decir, tú las vas practicando, esto me lo sé, vale, pues entonces lo dejo en el nivel 3 o en el nivel 4. Y eso pues además te permite aprender de forma gradual y además también ser autoconsciente de cómo vas llevando el idioma. Tercer consejo, dominar las 4 competencias básicas, es decir, expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Al final, para realmente dominar un idioma debemos que saber un poquito de cada una de esas partes. Si lo que vais a hacer son exámenes oficiales, pues ya sea Cambridge, Escuela Oficial de Idiomas, que es lo que hay en España, pues vais a tener que dominar esas 4 partes. Si vuestro objetivo es aprobar esos exámenes, pues ya sabéis, no puede quedar coja una parte. Si vuestro objetivo a lo mejor es más profesional o personal, pues seguramente que domine más la expresión oral, la comprensión oral, es decir, la parte oral, porque tú al final, si vas, imagínate, a trabajar a un país extranjero o en otro idioma, pues la mayoría de las cosas van a ser orales. Es verdad que, bueno, puede ser que no, que puede ser que sean escritas, o sea, dependerá del trabajo, dependerá de los objetivos, pero si bien en la parte académica vais a tener que tener equilibrio para como mínimo aprobar cada parte por separado, en una parte profesional, una parte personal, pues va a depender de cuál uséis más. Si en vuestro trabajo, o por poner un ejemplo, o conocéis otras personas de otros países que hablen otro idioma y la forma de comunicarse con ellas es a través de correo electrónico o a través de escrito, yo que sé, por WhatsApp, pues entonces vais a tener que dominar más la parte escrita, ¿no? Pues eso, hay trabajos en los que la gente se expresa más
por videollamadas, ahora que está muy de moda, o por reuniones, y hay gente en la que se expresa más pues por correo electrónico o por cualquier otro medio escrito. Así que dependiendo del objetivo que tengáis, vais a tener que dominar más una parte o dominar otra. Por supuesto que la que vais a tener que estudiar más es la que vais a necesitar más. Cuarto consejo, aprende idiomas de forma divertida, aprende idiomas de una forma en la que te guste. La verdad es que ahora mismo hay un montón de maneras de aprender inglés, francés o el idioma que sea de una forma en la que te guste, pues viendo series, leyendo libros, depende de las aficiones de cada uno, viendo competiciones deportivas. Si sois aficionados a la tecnología, por ejemplo, pues la mayoría de las cosas están en inglés, o en cualquier caso, si fuese otro idioma, pues os podéis comprar libros de la temática que os guste, pero en el idioma que vosotros queráis aprender. Pues voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy jugador de ajedrez, antes sobre todo jugaba más, y ¿qué hacía? Me veía las competiciones deportivas que se hacían en inglés, ¿vale? Las competiciones de ajedrez, pues eso, el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo, torneos internacionales, me lo veía en inglés y así practicaba el inglés. Y además, con esto además vais a conseguir practicar las partes que vosotros necesitéis, porque por ejemplo, al verte competiciones de ajedrez, tú lo que haces es reforzar el lenguaje propio del ajedrez, que a mí es el que más me interesaba, porque luego te ibas a un libro o te ibas a unos apuntes o a un material que hubiese colgado en internet, que estuviese en ese idioma, y qué lenguaje vas a necesitar o qué expresiones vas a necesitar, pues aquellas más propias de eso, ¿no? Del ajedrez, que es lo que se usa en las competiciones. Entonces, si vosotros vais a ver algo, vais a ver el lenguaje de una temática, aparte de que lo vais a comprender mejor porque entendéis un poco cómo funciona, os va a ser más útil porque lo normal es que luego lo vayáis a usar vosotros. Bueno, a ver, interrumpo el vídeo simplemente para deciros que os suscribáis al canal si os están gustando estos consejos, porque publico un vídeo a la semana de tips de estudios para aprender a aprender, y también seguirme en las redes sociales, en @academia5c, especialmente en Instagram, donde además de publicar resúmenes y material de ciencia, publico tips de estudio. Además ahora estamos con actualidad educativa, actualidad universitaria, carreras universitarias y mucho más contenido. Quinto, por supuesto que yéndote al extranjero, estudiar, vivir en el extranjero, trabajar en el extranjero. La verdad que ahora mismo que estamos en un mundo pues eso muy globalizado, pues hay muchas formas de aprender un idioma, pues por supuesto que si te vas al extranjero, pero que es que además ahora mismo hay muchas facilidades para irse al extranjero, pues ya sabéis, porque hay vuelos, porque además cada vez son más baratos, porque hay programas internacionales para estudiar en el extranjero, para investigar en el extranjero, para trabajar en el extranjero, etcétera. Por ejemplo, en Europa está muy extendido el programa Erasmus, y además no solo es en Europa, porque van participando también otros países. Lo que pasa que, bueno, eso ya va con convenio, pero bueno, esa es otra historia que seguro que trataré en otros vídeos. Entonces, pues por ejemplo, iros de viaje de estudio, o simplemente iros de turismo en verano, pues fijaos, cuando estáis de vacaciones, pues una forma muy sencilla de aprender un idioma pues es yendo a un país que hable ese idioma. Por supuesto, trabajando en el extranjero, que además pues lo podéis aprovechar también, ¿no?, para iros a países en donde se cobre más, ¿no? Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que si, por ejemplo, os vais al extranjero, no os quedéis en la zona de confort y relacionados solo con la gente que conocéis, o con españoles, o gente que hable el mismo idioma que vosotros, sino que a veces hay que decir, oye, me tengo que buscar otros amigos o me tengo que relacionar con otras personas, porque si no solo me estoy relacionando aquí con gente que habla el mismo idioma que yo, que es lo que pasa si os vais con familia, si os vais con amigos o con gente conocida. Y claro, eso es contraproducente, ¿no? Lo que tenéis que hacer es lo contrario, salir de vuestra zona de confort y hablar con gente de, pues eso, de ese país, o gente que hable en otro idioma. De hecho, esto suele pasar, ¿no? Que en un país tercero se junte gente de un país, gente de otro, que no sean ninguno de ese país, y que al final y al cabo se lleven bien. Sexto consejo, configura tus dispositivos en el idioma que quieras aprender. El ordenador, la tablet, el móvil, hay muchas formas de las que puedes aprender el idioma pues con estos dispositivos. Pon en configuraciones
estos dispositivos en otro idioma y así vas a tener pues también que practicarlo día a día. ¿Por qué? Pues porque vais a tener que ver en vuestro día a día, cuando os metáis en el móvil, el ordenador, la tablet o el dispositivo electrónico que sea, vais a ver expresiones de ese idioma. Entonces, pues una forma también de, digamos que, meter ese idioma en vuestra rutina, en vuestro día a día. Además, esta forma es bastante interesante porque si vosotros os vais luego al extranjero, a vivir fuera, a trabajar fuera, lo normal es que os tengáis que cambiar de línea telefónica, os tengáis que cambiar de móvil. Puede ser que no, pero digamos que es bastante frecuente que si os cambiáis de domicilio y os vais a vivir fuera, pues vais a tener que contratar el internet, a lo mejor os tenéis que comprar un ordenador allí, a lo mejor vais a trabajar fuera y en la propia empresa os dan un móvil, un ordenador o los que tengan en las oficinas. Entonces, eso lo vais a encontrar en otro idioma. Si vosotros ya teníais vuestro dispositivo en ese idioma que a partir de ahora vais a tener que utilizar en vuestro día a día, pues es una forma de llevar esa ventaja. O sea, no solo sirve para practicar, sino que además va a ser bastante práctico, puesto que seguramente si viajáis al extranjero vais a tener que relacionaros con dispositivos, digamos que en otro idioma. Séptimo consejo, aprender idiomas de forma activa. Si tú estudias de forma activa, lo normal es que los conocimientos se retengan en la memoria. Esto es válido para cualquier disciplina. Y dentro de un idioma, pues ¿qué vamos a tener que hacer? Practicar y practicar. Una forma muy sencilla de practicarlo diariamente para, digamos, para tener una rutina es escribir un diario. Otra forma de practicar el idioma de una forma así rutinaria, aparte de todo lo que estamos diciendo, es crearte una cuenta en una red social y empezar a hablar en otro idioma. Bueno, ya si te creas un canal de YouTube y lo haces en un idioma que no sea el tuyo, ya perfecto, porque practicas lo escrito, porque seguramente tengas que guionizar o aunque sea leer para buscar contenido, y estás practicando la parte escrita, pero por supuesto la parte oral. O lo puedes hacer sin publicarlo, es decir, te puedes grabar, por supuesto que hablar con amigos, pero bueno, ese va a ser el siguiente consejo, entonces por eso no lo digo. Pero digamos que te busque una forma que puedas hacer día a día en la que tú practiques un idioma. Que no puedas hacer el diario todos los días, ¿vale? No tiene que ser a lo mejor todos los días, pero digamos que cuando tengas más tiempo libre, pues a lo mejor ahí sí lo puedes hacer diariamente. Si por ejemplo estás estudiando y durante el curso no te da tiempo, pues a lo mejor lo puedes hacer en verano. 8. Hacer amigos que hablen el idioma que quieres aprender. ¿Qué mejor manera de aprender un idioma que usándolo y además con otras personas que ya no solo te va a gustar, porque encima, al fin y al cabo, la idea de la mayoría de estas técnicas es que te gusten y que al fin y al cabo vayas aprendiendo el idioma de una forma, pues eso, casi que natural. Juntarte con otras personas que hablen ese idioma es una forma pues casi que espectacular, ¿no?, de aprender un idioma, pero es que además te pueden corregir, incluso al escuchar cómo se expresan tus amigos vas a ir también adquiriendo nuevas expresiones, vas a ir, digamos, que entendiendo también el acento, vas entendiendo también cómo se comunican, es decir, ya esas cosas que no aparecen a lo mejor en un libro de texto, pero que sí se las detectas cuando estás hablando con otra persona, pues todo ese tipo de cuestiones pues las vais a poder practicar con amigos de otros países. Y además ahora con las videollamadas, o sea, es decir, con WhatsApp, con todas las tecnologías, es que hay muchas formas de relacionarse con otras personas. O sea, si tú te vas un verano o un año al extranjero y haces amigos de otros países, pues es muy fácil mantener el contacto con esas personas, pues eso, a través de videollamadas, a través del móvil, a través de las redes sociales. O sea que usad esto porque es una forma potentísima, yo creo que es casi que el consejo más potente de todos los que estoy dando para aprender un idioma, y además súper divertida. Y luego además yo creo que también cuando te relacionas con personas de otros países, como los dos o las personas que seáis sois conscientes también de esa barrera idiomática, muchas veces hasta casi que las relaciones casi que son más fluidas, en el sentido de que como los dos sabéis que hay una barrera que tenéis que sobrepasar, digamos que los dos ponéis de vuestra parte. Una cosa que me llama mucho la atención cuando estás con gente de otros países,
o sea, más que de otros países, de otros idiomas, es que el humor es mucho más sencillo de pillar, o sea, que os reís más, pues eso, porque casi que cualquier cosa os resulta graciosa. Digamos que no ponéis casi que resistencia pues a ese tipo de cosas, a relacionaros entre vosotros y a llevaros bien, ¿no? No sé. Luego cuando estás con gente, pues a lo mejor de, pues eso, del mismo idioma, casi que todo se da por hecho y no sé, a veces casi que sale más fluido y mejor la relación, pues eso, cuando te llevas bien con personas de otros países. Noveno consejo, ten una rutina de estudio, sobre todo si eres autodidacta. Digamos que paso a paso, pues se hace el camino. Entonces, teniendo una rutina de estudio es la mejor forma de aprender un idioma. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues los idiomas lo quiere aprender uno casi que, pues eso, por orgullo propio, por mejorar su currículum, por a veces casi que por rellenar el tiempo también. Es decir, que muchas veces lo aprendemos un poco obligados o porque nos lo piden y entonces lo que ahí tenemos que hacer es ponernos una rutina. ¿Por qué? Pues porque si vamos estudiando a tirones vamos a poder progresar, pero como se progresa de verdad es si tenemos una rutina. Y ahí ya no es tanto el que diga, el lunes tengo que hacer esto, el martes tengo que hacer esto, el miércoles tengo que hacer esto. No, pues todos los días voy a estudiar una hora, al final del día o al principio del día. Dependerá evidentemente de los objetivos que tengáis y del tiempo que tengáis. Pero fundamental tener una rutina si de verdad queréis aprender un idioma. Tenéis que tener en cuenta que especialmente en el mundo de los idiomas, si no lo practicáis día a día, se pierde. Es verdad que, bueno, al final esto es en todo, pero yo creo que en los idiomas casi que más, como que no los utilices, se va quedando ahí en el cerebro y se va oxidando el cerebro y al fin y al cabo se va olvidando. Entonces hay que utilizarlo día a día, aunque sea un ratito, pero si queremos aprender y progresar en un idioma, es fundamental tener una rutina de estudio. ¿Cómo? Pues combinando las técnicas que estamos viendo hoy. 10. Sumérgete en la cultura de otros países. Muchas veces no solo es aprenderse un idioma, sino sobre todo entender esas cosas que no vienen en los libros de texto. Entonces, leer las letras de canciones, leer cultura, ver eso, yo qué sé, obras de teatro, libros, canciones, ya os digo, que es que me parece que es el mejor ejemplo para aprender otro idioma, digamos, de una forma divertida y aprender la cultura de otro país, las expresiones típicas de ese país, la gastronomía también. Muchas veces el vocabulario pues está asociado a la gastronomía. ¿Por qué? Pues porque hay unas comidas que en unos países directamente no existen y en otros sí, entonces están en un idioma y en el otro no. Pues ahí casi que la forma de aprendérselo no es cuál es la traducción de este idioma a este otro idioma, sino pues viéndolo o comiéndolo, ¿no? También, por supuesto. Pues eso, sumergido en la cultura de los países que hablen ese idioma. Además, es que esa parte es una parte del aprendizaje de idioma. Porque, mira, yo por ejemplo estaba estudiando portugués, ¿vale? Por la escuela de idiomas aquí en España y me acuerdo que para los exámenes de acceso no solo te pedían estructuras gramaticales, no solo te pedían vocabulario, sino que además te pedían también cosas de portugués de Brasil, cosas del portugués de Portugal, no sé si también de otros países, pero es decir, que tenían también como algunas preguntas más casi que de cultura que realmente de idioma. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo es que el idioma, ya os digo, es que no es el texto o las palabras. O sea, no es solo el lenguaje, sino la forma de comunicarse, cómo lo utiliza, en qué se aplica, expresiones típicas. A veces hay cosas que tienen traducciones literales y está bien traducido literalmente, pero en un idioma la expresión es más de una forma y en otro idioma la expresión cambia, aunque la expresión hecha realmente sí tenga cierto significado. Por eso os digo que al fin y al cabo no es solo el idioma, sino muchas más cosas. Bueno, vamos con los tips extra. El primero es crea un diccionario en el idioma que quieras aprender. Anota cada día 10 palabras y fijaos que al final del año son 3.650 palabras. A ver, si no os da tiempo a hacerlo en un año entero, bueno, no pasa nada. Pero fijaos que una semana ya son 70 palabras, o sea, que es un número considerable de palabras.
con 1500 palabras ya nos empezamos a desenvolver en el otro idioma, por lo tanto 10 palabras cada día al fin y al cabo van sumando. Y además lo normal es que vosotros, si lo necesitáis el idioma para una aplicación concreta, por ejemplo con motivos profesionales y trabajáis dentro de un sector, pues lo que vais a tener que hacer es aprenderos el idioma de ese sector, o sea, aprendeos lo que necesitáis para ese sector, por ejemplo, el tecnológico. Entonces, lo que haría yo pues sería coger cada día 10 palabras del lenguaje tecnológico, pues eso, en inglés, por poner el ejemplo del inglés, que al fin y al cabo es el más extendido. Con que vayamos aprendiendo el sector que nosotros vamos necesitando, nos vamos a empezar a ir desenvolviendo y vamos a empezar sobre todo a poder usarlo en nuestra vida. Y el segundo consejo extra es que tengáis una serie de páginas web siempre a mano listas para practicar el idioma que necesitéis. Hay una, por ejemplo, que es muy buena, que es Duolingo, que es un método gamificado de aprender idiomas. Además, hay inglés, italiano, francés, portugués, alemán, creo que hay varios idiomas, o sea que podéis aprender el idioma que casi que vosotros necesitéis. No, evidentemente no estarán todos, pero bueno, los más usados sí están para aprender idiomas de una forma gamificada y de una forma activa, porque también vais a tener que escribir, o sea, es decir, vais a ser vosotros los que tenéis que hacer cosas, no es reaccionar, sino vais a tener que escribir y hacer, digamos que, distintos ejercicios, además muy sencillos. Y lo que os recomiendo es que tengáis una lista de páginas web para el idioma que vayáis a necesitar aprender y los guardéis en mis marcadores o en una hoja de cálculo. Esto ya lo he hablado en otros vídeos en los que he dado consejos para aprender, digamos, usando las tecnologías, o sea, con toda la parte digital, como estudiaría yo ahora, digamos que con trucos digitales. Y pues eso, me tendría las páginas de cada idioma apuntadas en mis marcadores. Imaginaos que vosotros, por ejemplo, estáis estudiando un idioma, pero hay un periodo en el que tenéis que dejar de estudiarlo porque estáis de exámenes o porque estéis muy ocupados. Bueno, pues si vais guardando las páginas más útiles para aprender ese idioma, cuando queráis retomarlo va a ser mucho más fácil. O el día que no sepáis qué hacer, o sea, quiero aprender este idioma, pero es que no sé qué hacer. Bueno, pues muy sencillo, me voy a las páginas web que ya tengo guardado. Y además lo podéis hacer ya no solo por páginas web, sino que podéis guardar las URL del artículo que necesitéis, del vídeo que necesitéis, o sea, ir a lo específico. Bueno, pues ahora toca aplicar estos 12 consejos. Al fin y al cabo lo más importante es practicarlo y ponerlos a prueba. Con estos 12 consejos casi que podemos empezar a estudiar un idioma desde la nada. Mucha suerte aplicando estos consejos. Y eso, que lo que tenéis que hacer es aplicarlo. Por supuesto, si alguno de estos os ha gustado también para aplicarlo al mundo de las matemáticas, de la física, de la química, de la ciencia en general, pues por supuesto que también, ¿vale? Ya sabéis que aquí damos sobre todo matemática, física y química y nos hemos salido un poquito de esa línea, pero por supuesto que lo más importante aquí es aprender a aprender, que es una de las habilidades más importantes en el mundo de hoy en día. Y nada, dadle a like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal para no perderos nada, para aprender de verdad. Y activar las notificaciones también, que YouTube os tiene que avisar también. A veces, pues ya sabéis que subimos un vídeo y no os enteráis o por lo que sea. Pues si activáis las notificaciones os va a avisar también más puntualmente, o sea, más cuando se lancen los vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, chao.